Bien, amados hermanos, entonces damos inicio a nuestra lección de esta noche, retomando un tema que ya traíamos de la semana pasada, como es el tema acerca de las afirmaciones del Antiguo Testamento respecto a su inspiración. La semana pasada estuvimos considerando lo que cada libro decía acerca de sí mismo, cómo cada uno menciona a Dios hablando, a Dios revelando, a Dios comunicándose con los autores o comunicándose con las personas que posteriormente llegarían a estar involucrados en la confección de estos libros, dando a entender siempre que había información que no se podía tener sino a través de intuición. Por ejemplo, en el caso de Job, ¿cómo podía saber Job de esa conversación? O el autor del libro de Job, ¿cómo podía saber de esa conversación que hubo entre Dios y Satanás en dos ocasiones, por lo menos, si no fue revelado por medio del Espíritu Santo esto? ¿Cómo? Aún el ejemplo clásico, ¿cómo se enteraría el autor de Génesis de cómo lo que sucedió en el principio, lo que sucedió durante el diluvio, pues si esta persona no escribió inspirada por el Espíritu de Dios? Y así muchas otras cosas que podríamos mencionar, sobre todo cuando hablamos de la profecía predictiva. ¿Cómo podían saber ellos que exactamente en tal ciudad iba a acontecer tal cosa en tal marco de tiempo y que iba a acontecer de tal manera? Eso solamente, y hablamos de más de 300 profecías, ¿no? Como lo decíamos en una lección al inicio, ¿cómo podían manejar toda esta información tan precisa? ¿Cómo podían no equivocarse jamás en las cosas que decían que iban a suceder si no estaban siendo dirigidos de manera sobrenatural, de manera directa por el Espíritu de Dios? Entonces, al final, hablábamos de los profetas desde Isaías hasta Malaquías, cuyos escritos están llenos de aquella expresión, así dice el Señor. Y expresiones similares que desde el primer versículo de cada capítulo de estos libros siempre se va a recalcar para que el lector empiece su recorrido por estos libros consciente de que no va a leer cualquier libro, no va a leer la opinión personal, la interpretación personal que diría luego en su carta, sino que lo que estaban escribiendo realmente lo había dicho el Señor. Pero no solamente vamos a tomar en consideración lo que vimos hasta el martes pasado, que es este tema que les digo de lo que cada libro afirma de sí mismo, cómo clama o cómo reclama su calidad de ser un libro inspirado, sino que también tocamos un punto, pero lo tocamos muy brevemente, en cuanto a que sí, la mayoría de los libros del Antiguo Testamento afirman ser inspirados, pero no todos tienen una afirmación tan directa. Estos son los casos, por ejemplo, del libro de Cantar de los Cantares, no tiene una afirmación tan directa de su inspiración. El libro de Ruth no tiene esta afirmación. El libro de Esther no tiene esta afirmación. Entonces, ¿cómo o por qué nosotros consideramos que estos libros también son de Dios, que estos libros son inspirados? Entonces, allí pasamos al punto de esta noche. Explicaciones respecto a los libros sin afirmaciones explícitas de inspiración. Dada toda la información que acabo de repasar y lo que vimos en detalle en la lección pasada, y de las afirmaciones que la mayoría de estos libros hacen respecto a su inspiración, ¿qué pasa con los libros, especialmente los poetas y un par de históricos o biográficos que no tienen esa afirmación específica de Dios me habló, Dios me dijo, Dios puso sus palabras en mi boca y el Espíritu vino sobre mí? O sea, no hay ninguna expresión como esa. Bueno, son varias las consideraciones que nos van a ayudar a determinar que ciertamente estos libros, a pesar de no contener estas afirmaciones, también son escritura, también son palabra de Dios. Así que vamos a ver, en primer lugar, los libros tales como Esther están en una sección del Antiguo Testamento que en su totalidad o en su generalidad afirma ser inspirada. Por ejemplo, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio
tienen declaraciones explícitas de inspiración. Allí podemos tomar en cuenta Éxodo 32:16, Levíticos 1:1, Números 1:1 y Deuteronomio 31:26. Textos que ya estuvimos viendo la semana pasada también en aquella parte de la lección. Estos libros son conocidos universalmente por ser una parte del Pentateuco, que en griego significa 5 libros, o que se refiere a los libros de Moisés, para ser aún más literal. Génesis, que tampoco tiene declaración directa acerca de su inspiración, no obstante afirma ser parte del libro de Moisés. Quiero que leamos unos textos, por favor. 2 textos en particular. Uno que se encuentra en Nehemías. Voy a pedir que uno de ustedes busque y nos lea esta cita. Nehemías capítulo 13, versículo 1. Y otro hermano con Segundo de Crónicas 35:12. Nehemías 13:1 y otro hermano Segundo de Crónicas 35:12, por favor. Me dice, abre el micrófono y me dice yo, o amén. Y a continuación pasa a leer, por favor. Nehemías 13:1, hermano. Sí, por favor. Aquella se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Bien, note la expresión. Dice el texto que los leyó en el libro de Moisés, que los amonitas y moabitas no debían entrar en la congregación de Dios. Bien, ¿cómo podía saber esto el autor? Que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Cómo se podían guiar? Para hacer la pregunta de otra manera, ¿cómo se podían guiar? Estoy abriendo una pregunta para que participemos, ¿no? En este caso sí podemos participar. ¿Cómo podían saber que estos señores no podían entrar a la congregación de Dios? Por la prohibición, hermano, que estaba en la ley de Moisés que ellos entraran. Ok, tenemos esa prohibición. Bueno, es muy difícil también que uno la sepa de memoria. Bien, vamos a Deuteronomio 23. Antes de ir a Segundo de Crónicas, vamos a Deuteronomio 23, 3 al 5, por favor. Deuteronomio 23, 3 al 5. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balán, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Excelente. Bien, noten que la primera cita que hacemos es una cita que nace de Nehemías 13:1. Allí el autor dice que leyó de el libro de Moisés. Pero ¿dónde se encuentra la prohibición sobre los amonitas y moabitas?
nos vamos a el libro de Deuteronomio. Entonces, allí aprendemos que definitivamente el libro de Deuteronomio era parte de lo que era conocido como los libros de Moisés. Ahí lo dice en singular en Nehemías, porque está leyendo específicamente el rollo de Deuteronomio. Pero los 5 primeros libros eran conocidos como los libros de Moisés o el Pentateuco. Hermano Josué. O esa mano era de más temprano. No, era que yo tenía el otro texto nada más ahí, para cuando hay que leerlo, el de segundo libro de Crónicas. Correcto. Bien. Establecido este punto, establecido el punto de que en Nehemías se lee del libro de Moisés y cuando buscamos dónde estaba la prohibición la encontramos en Deuteronomio, por lo tanto sabemos que por el libro de Esdras se corrobora o se confirma que Deuteronomio fue escrito por Moisés. Pasamos a la otra lectura. Hermano Josué, ahora sí. Segundo de Crónicas 35:12, por favor. Ok, dice, entonces quitaron los holocaustos para dárselos a las secciones de las casas paternas de los hijos del pueblo, para que los presentaran al Señor, como está escrito en el libro de Moisés. Hicieron esto también con los bueyes. Bien, se cortó un poco allí se cortó un poco allí el audio. Pues bueno, sabemos que el hermano Josué no tiene tan buena cobertura ya, pero leyendo en la Biblia de las Américas dice para que los presentaran al Señor como está escrito en el libro de Moisés, hablando acerca de los holocaustos. Hicieron esto también, dice, con los bueyes. Lo que rescatamos de estas dos citas, tanto de la de Nehemías como de la de Crónicas, es la referencia al libro de Moisés y siempre refiriéndose a Levítico, a Números o a Deuteronomio, ¿no? Libros que todos son de la autoría de Moisés. Dentro de esos mismos libros está obviamente el libro de Génesis, que otra vez, aunque él no tiene una afirmación directa respecto a su inspiración, él está en el grupo de libros que eran considerados libros de Moisés y que eran leídos como escritura desde los tiempos, imagínense, de Esdras, Nehemías, por lo tanto del tiempo anterior, porque Esdras y Nehemías tenían la labor de que el pueblo volviera a sus orígenes, de que el pueblo volviera a guardar la ley del Señor. Bien, uno también puede vincular muchos libros de los llamados libros históricos al libro de Moisés. Podemos leer, por ejemplo, Josué 1:8, Jueces 3:4, Primero de Samuel 12:6 al 9, Segundo de Crónicas 34:14, Daniel 9:11 al 12, Esdras 6:18 y otra vez citamos Nehemías 13:1. Son libros históricos, pero libros que de una u otra manera se vinculan, se relacionan con los libros de Moisés, corroborándose los unos a los otros como escritura. Segundo, recuerda que estamos hablando acerca de los libros que no tienen una afirmación directa de que son libros inspirados. Segundo, la razón por la que generalmente los libros históricos y poéticos no utilizan estas expresiones o estas frases como así ha dicho el Señor, o el Señor me habló, o el Señor dijo, o el Espíritu vino a mí y me dijo tal cosa, es que estos textos fueron escritos o dirigidos del hombre hacia Dios, o el mensaje es acerca del hombre. Y esto es muy importante. Por eso es que cuando hablamos de interpretación bíblica, hablamos de que uno tiene que conocer quién es el autor del libro, en qué circunstancia escribió, a quiénes les escribió, qué tema principal es el tema de su libro, qué temas se derivaron de ese tema principal y muchas otras preguntas que son claves para que uno pueda comprender mejor la razón de todas las cosas. En este caso, a nosotros nos interesa el tema de la inspiración. ¿Por qué algunos de estos libros no contienen estas expresiones? Porque, por ejemplo, como decía, el libro de Cantar de los Cantares
es un libro que no habla directamente acerca de la naturaleza de Dios o el carácter de Dios o los planes futuros de Dios o los juicios de Dios. No habla de eso. Entonces, como no toca esos temas, obviamente no va a utilizar la expresión así me ha dicho el Señor, porque el Señor en ese momento no le está pronunciando una palabra respecto a algo que va a suceder, no está pronunciando un juicio, no está dando un mandamiento o no está reclamando la violación de algún mandamiento que ya está establecido. Sino que, por ejemplo, en Cantar de los Cantares, como explicábamos en la lección pasada, se está hablando acerca de el amor de esposo y esposa. Entonces, el tema en sí es hablar acerca de la vida del hombre. Entonces, él va a hablar de todo esto acerca de la vida del hombre y no va a decir, y el Señor me ha dicho que, no, porque él está describiendo esa intimidad que hay en la pareja matrimonial, a veces los celos que se dan en la pareja matrimonial, a veces ese momento de extrañarse el uno al otro, a veces el hecho de que uno está esperando que el otro le despose, el otro ha salido y se ha marchado sin decir por qué, probablemente ha habido incluso diferencias, o sea, describe todo lo que es la convivencia en un matrimonio. Entonces, el tema en sí no se presta para que se utilicen expresiones como así dice el Señor me habló, vino el Espíritu sobre mí, porque está hablando acerca de una experiencia del hombre, pero la está describiendo desde la perspectiva divina para dar una lección de que mucho más adelante vendría la iglesia y la iglesia tendría una relación similar con Cristo. Como dijo Pablo, yo he mencionado estas cosas, pero en realidad yo les hablo de un misterio muy grande y es la relación de Cristo con la iglesia. Fue un misterio durante mucho tiempo, pero ya fue revelado en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ahora valoramos muchísimo más el libro de Cantar de los Cantares porque es un libro que habla acerca de el lirio de los valles, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermano Stevens. Y luego el hermano Christopher. Dios te bendiga, hermano, y a todos. Amén. Gracias. Era con respecto al libro de Génesis y con base a lo que nos está compartiendo, de que quizás en el mismo libro, por ejemplo, no van a decir esas frases que pues uno diga, hoy, bueno, aquí no se está dando información de que Dios está hablando a través de un profeta, por ejemplo. Pero es bueno, como por ejemplo, Génesis está en armonía con lo que otros escritores inspirados comentan, como por ejemplo en Romanos, Pablo comenta, pero un montón de detalles de lo que es Génesis. Él habla de Adán, lo que pasó allí. Él habla de detalles de Abraham, creo que en el capítulo 4, si no me equivoco. En el 5 es de Adán. Entonces da detalles y que están en total armonía. No se ve una contradicción. Pedro habla de Noé, por ejemplo. El escritor de los Hebreos habla en el capítulo 11 de Abraham, de Isaac, de Jacob, creo que de varios más personajes, ¿verdad? De Sara y demás. El mismo Jesús en Mateo, en el capítulo 9, nos habla del matrimonio cuando dice que al principio esto no fue así y lo lleva a uno a la información de Génesis. Esa información, si no hubiese sido dada por Dios, él mismo no lo diría, al principio no fue así. Él está llevándolos a ese dato que es inspirado y es una institución divina, el matrimonio. Entonces vemos esos detalles, cómo todos los libros están en armonía y no hay contradicción de lo que estos comentan con lo que hay en Génesis. Más bien le dan más fuerza a que este libro, por ejemplo, es de parte de Dios, ¿verdad? Así es. Ahora, ese punto venía un poquito más adelante, pero sí, muchas gracias, Steven. Igual los ejemplos que utilizaste no son los mismos ejemplos que vamos a utilizar, así que no hay problema, está bien. Es otro de los argumentos, pero por el momento me refiero a las mismas expresiones dentro del libro
que dentro del Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento afirman cosas de Génesis, afirman cosas de estos otros libros biográficos o históricos que los confirman también, ¿no? Pero sí, totalmente correcto el comentario, solo que ahorita lo vamos a ampliar un poquito más en un punto más adelante. Hermano Christopher, sí, casi lo dejo colgado. Hermano Christopher. Vamos a ver si me escucho, hermano. Sí. Muy atorado aquí el teléfono. ¿Qué dice que escuché eso? Bueno, tenía dos cosas, ahora me resumo a una, porque llegué a sacar Éxodo 20:11, pero mejor me quedo callado. No, hermano, una pregunta en cuanto al libro de, perdón, ¿cómo decirlo? De este Cantar de los Cantares. Es muy diferente la perspectiva que nosotros hoy en día podemos tener del Cantar de los Cantares, porque tenemos un cúmulo de información más amplia y entendemos, hasta con Apocalipsis nos da un excelente acople a ese libro, pero ¿cómo hacían los judíos para comprenderlo en aquel tiempo? ¿Qué visión tenían ellos de ese libro? Poderlo utilizar dentro de sus escritos cuando en su propio contexto sería un libro que podría ser hasta un poco pasado de tono, de cierta manera, en su lenguaje. Correcto. Bien, pasado de tono, ahí se cometió el erronismo. ¿Por qué? Pasado de tono para nosotros en Occidente y pasado de tono para nosotros en el siglo XXI, ¿no? Pero para ellos del todo natural. O sea, ahí no había problema. Ahora, ¿cuál era la perspectiva? ¿Cómo los rabinos leían este libro y consideraban este libro? Lo leían desde el punto de vista del matrimonio judío. Entonces, debido a que para ellos describía cómo se desarrolla, cómo se mantiene, cómo se alimenta lo que es la vida matrimonial, la vida en el hogar, entonces no era considerado grotesco, no era considerado sensual. Más bien esas consideraciones han venido de parte de occidentales y de hombres modernos que han criticado o han cuestionado o han dudado del libro porque claro, para nosotros suena así demasiado tosco. Por ejemplo, Juan dice que al falso maestro dice, ni siquiera le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Pero luego entonces eso crea dudas en el occidental, ¿no? Porque el occidental dice, ok, entonces si yo veo a este hermano y le digo buenos días, pecaré, caeré en el pecado que dice Juan. O por allí recientemente me preguntaron sobre hermanos disciplinados, ¿no? ¿Qué pasa si el hermano extiende su mano para saludarme? ¿Yo lo debo saludar o no? Porque la expresión en Juan puede llevar a equívoco, puede llevar a malinterpretar, porque es un lenguaje muy oriental. Cuando Juan dice, el que le dice bienvenido, tiene en mente esa hospitalidad y todo ese protocolo que el judío llevaba a cabo cuando quería hacer sentir bienvenido a su huésped, ¿no? Cuando el judío, que era demasiado buen anfitrión, quería hacer sentir muy especial a la otra persona. Entonces, no se trata simplemente de una frase o una expresión, sino que se trata de todo un protocolo, de toda una acción de hacer sentir a esa persona como que fuera tu señor, ¿no? Entonces, a eso Juan dice, tú no puedes tratar a un falso maestro como si nada pasó, haciéndole pasar a tu casa, sirviéndole comida, lavando sus pies, ungiendo su cabeza, sentándote a sus pies a escuchar lo que él quiera decir. No puedes hacerle sentir bienvenido, pero bienvenido en el ámbito oriental, ¿no? Cuando Pablo también habla del ósculo santo, que cada uno se salude con ósculo santo, pero nosotros sabemos, ya ese es un caso un poquito más conocido por todos nosotros, que el ósculo santo de ellos no era el ósculo nuestro. De hecho, el ósculo de ellos era que se le daba un hombre, podía tomar a otro y besarlo incluso varias veces de cada lado. Entonces, es una expresión que para nosotros la traemos acá y nos imaginamos a alguien dándole un beso. Nosotros se lo damos a la hermana, no se lo damos a los varones, porque en nuestra cultura eso no se ve bien. Entonces, a veces tendemos a tratar de traer
lo de allá a acá y juzgarlo según las circunstancias de acá. Y ahí sería un error. Entonces, en el Cantar de los Cantares, ellos no lo veían como un libro grotesco o sensual, al contrario, ellos lo veían como un libro que hablaba acerca del amor matrimonial, que hablaba acerca de la intimidad de esposo y esposo, pero claro, lo hacía de una manera poética también. Tampoco es que era un libro que lo podía agarrar un niño judío, leerlo y automáticamente saber qué parte de la relación sexual se estaba describiendo, sino que está escrito de por sí en un lenguaje que hay que conocerlo, hay que entenderlo. Y los judíos estudiaban su poesía, estudiaban su historia, estudiaban estas ciencias para también entender muchas cosas de la escritura. Entonces, para ellos, la respuesta sería, Christopher, para ellos era un libro que hablaba y ensalzaba el matrimonio, la vida entre esposo y esposa, y ya hasta ahí. Pero era un tipo, y por eso era lo que pasaba generalmente con los judíos. Agarraban un tipo y se quedaban ahí. O sea, agarraban la sombra y se quedaban ahí. No se preguntaban de si esto es sombra, entonces, ¿dónde está la luz que proyecta esta sombra? ¿No? La sombra no es sombra si no hay una luz con la cual contrastarla. Cuando llega el Nuevo Testamento, entonces llegamos a entender que estas afirmaciones que traían de allá, leemos ahora Efesios y nos damos cuenta que la Biblia habla en esos términos respecto a Dios y su pueblo. Ahora, no tenemos ni siquiera que esperar el Nuevo Testamento. Tenemos el libro de Ezequiel, que también utiliza la misma figura, incluso es bastante detallado, bastante gráfico, porque llega y dice, te encontré y te encontré en tus sangres y extendí mi, si no me equivoco, ¿no? Extendí mi manto sobre ti, si no me equivoco dice así, que es una expresión, hermanos, en el Antiguo Testamento, para el judío, para el oriental era, te metí en mi lecho. Nosotros nos imaginamos es que le tiró una sábana allí para que no tuviera frío, ¿no? Pero no, la expresión era mucho más que eso. Seguramente sí, dentro de la metáfora, pues claro, la cubrió, la protegió, pero la metáfora iba más allá, extender el manto sobre una mujer de parte de un varón implicaba que él le hacía entrar a su intimidad, dormía con él. Entonces, lo que a nosotros nos pueda parecer así, no le parecía a ellos allá. Pero ellos interpretaban el libro como un canto, como un cántico, una poesía dedicada al amor matrimonial. Por lo tanto, era del todo honrosa, del todo honorable. No se le consideraba fuera de tono en ese tiempo. Bien, ahora, todos estos libros son mencionados en el Nuevo... ¿Perdón? ¿Sí? No, hermano, que le iba a agradecer que no tenía yo concepción de ese pensamiento en cuanto a este lenguaje sexual para los judíos como algo común. Sinceramente, decía ese detalle. O sea, sí, obviamente que en cualquier cultura pues se tiene su lenguaje romántico y de todo para estas cosas, pero no sabía que para los judíos esto era algo tan común dentro de ellos en el punto de que no lo veían con malicia. Sí, de hecho sí. Cuando me tocó estudiar precisamente esto de tiempos y culturas, costumbres judías, yo también. O sea, para mí fue algo bastante curioso, ¿no? Porque uno piensa en los judíos como personas demasiado recatadas, como personas, o sea, claro, digo, cuando estaban bien, ¿no? Porque luego sabemos cómo se desataban, ¿no? Y caían en libertinaje y todas estas cosas, pero generalmente vemos personas cuando están bien, haciendo las cosas bastante formales, todas las cosas la intimidad muy protegida. Sabemos, por ejemplo, lo que le pasó a Canaán, si no me equivoco, Canaán, el hijo de Noé. Sí, me corrigen igual porque estoy dando el ejemplo así rápido, sin calcular si es el nombre correcto. Si es Canaán o Cam. Que vea, a Cam, gracias. Que vea a su padre desnudo y eso le atrae una maldición, ¿no? Entonces, cuando vemos esos ejemplos, aparentemente no hacemos la idea de que entonces para ellos todos estos eran como tabúes y que ellos no tocaban esto y que era una barbaridad hablar de eso de una forma explícita,
Pero no estamos hablando de que primero ellos consideraban que, bueno, lo iba a mencionar ahorita también, que esto está escrito por un profeta. Debido a que está escrito por un profeta, el lenguaje, partiendo de allí, está autorizado. Es Dios el que ha decidido que se hable de esta manera y se expresen estas cosas. Pero luego entonces ellos lo interpretan dentro de un ámbito, otra vez, sagrado o espiritual, donde Dios está dando su perspectiva sobre estos temas cuando alrededor nosotros sabemos que las otras naciones, ya posteriormente los griegos, los romanos, pero antes de eso los babilónicos o los caldeos, pues eran muy libertinos sobre estas cosas. Se cuenta de una excavación que se hizo en una de estas antiguas civilizaciones que, imagínense que dice que los encargados de la excavación, los arqueólogos encargados, después que descubrieron ciertos murales, ciertas pinturas y cuestiones en las paredes de alguna ciudad, que no preciso ahorita cuál, tuvieron que cubrir con sábanas esas imágenes porque tenían temor de que al ser tan explícitas y al ser tan pervertidas, porque dice que las cosas que estas personas dibujaron, que ellos hacían, eran cosas que, pues para la época en que eso se descubrió, eso era una cosa increíble, ¿no? No sé, tal vez hoy, que ya a través del Internet ya casi nada es increíble, ¿no? Pero por lo menos en ese momento era algo totalmente fuera de proporciones y tuvieron que taparlo para que no se corrompiera el personal que estaba ayudando a terminar de descubrir, ¿no? Terminar de limpiar, terminar de clasificar todo lo que luego iban a tener que estudiar. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Ya afuera se estaba dando cualquier tipo de enseñanzas, de prácticas, incluso religiones que estaban basadas en estos temas sexuales, y Dios no se podía quedar atrás. Dios tenía que revelar su perspectiva desde el punto de vista divino, desde el punto de vista moral, respecto a lo que es la relación sexual y la relación de amor y de intimidad entre un esposo y una esposa. Y el testimonio de eso es precisamente el libro de Cantar de los Cantares. Si los orientales tienen su Kama Sutra, si los romanos, griegos, los babilonios y estas naciones asirias y egipcias pervirtieron la relación sexual y la llevaron a límites insospechados en aquella época, pues Dios habló explícitamente o no explícitamente, habló detalladamente, pero en forma poética, de esta relación, pero para el oriental, en este caso el hebreo que estaba leyendo, él estaba comprendiendo perfectamente. Cuando dice, tenemos una hermana y esta hermana es como un huerto y en ese huerto pasa tal cosa, y ya el hebreo que iba leyendo sabía que está hablando de una virgen, está hablando de que aún no la ha tocado hombre, está hablando de que ya le va su primera menstruación y que ya está lista para tener un varón, pero que ellos tienen temor de que venga alguien y la corrompa, y allá dice que estaba esperando a su amado y su amado puso la mano en la perilla, ¿no? De la puerta, sí, en la perilla de la puerta, y las manos de ella destilaron mirra y no sé qué, y ya el hebreo que estaba leyendo sabía que se está refiriendo a aquel hombre, puso su mano allá, en los genitales de la mujer, y la mujer empezó, ¿verdad?, a tener sus reacciones. O sea, que no quiero ser tampoco, ahora voy a hacer. Ahorita no está dentro del alcance de esta lección, definitivamente, interpretar en detalle Cantar de los Cantares, pero lo que les quiero tratar de cerrar dentro de eso, y ya para salirme de allí, es que aunque era así, aunque en cierta manera era explícito, en cierta manera no lo era porque era poeta, porque estaba escrito en forma poética. Y por otro lado, siendo que alrededor se estaba pervirtiendo el tema sexo, se estaba deshonrando el matrimonio, se estaban haciendo tantas cosas, Dios no se iba a quedar atrás y Dios iba a hablar de esta relación, pero desde la perspectiva divina. Así que lo que estaba allí no era pervertido, era lo que Dios quería que sus hijos supieran respecto a estos temas. Pero
alguna vez cuando estudiamos los libros poéticos, a ver si nos detenemos un poquito más y ya hablamos de aquellas expresiones del libro, ¿no? Y sus detalles. Bien, decía que luego iba a mencionar, como mencionó Stevens, que sí, que también en el Nuevo Testamento los apóstoles, los profetas hablaron acerca de estos libros del Antiguo y los corroboraron o confirmaron como palabra de Dios. Si nosotros vamos a Juan capítulo 5, versículo 39, Juan 5, 39, Jesús dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, respetando más el tiempo verbal de este texto, la Biblia de las Américas lo traduce de una forma un poco diferente. Voy a buscarlo acá para que podamos aprovechar esa traducción. Dice la Biblia de las Américas en este texto, examináis las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí lo que pasa es que en la Reina Valera pareciera primero que Jesús les ordena ir y leer la escritura, pero que luego en la segunda expresión pareciera que dudara de que la Biblia les va a dar vida eterna o les va a enseñar el camino a la vida eterna. Y en el caso de la Biblia de las Américas, habla de una realidad ya, o sea, ellos ya estudian la escritura, ellos ya la leen y da la razón. ¿Y por qué lo hacen? Porque ustedes piensan, ustedes están convencidos de que allí está la vida eterna. Bueno, entonces si ustedes que la estudian y que saben que ese es el propósito de estudiarla, también deben saber que ellas dan testimonio de mí. En ese momento que está escribiendo Jesús, no existen todavía los libros del Nuevo Testamento, no existe ni el primero de ellos. El primero de ellos se escribiría por allá en el 48, casi después de Cristo, que ese es otro tema que tampoco vamos a discutir hoy, me adelanto. Ya luego hablaremos de la fecha del primer libro, cuál sería ese primer libro. Allá hay para debatir de lo lindo. Yo sé que ahí se van a entretener mucho Christopher y Steven. Pero ahorita lo que quiero tomar de eso es, estamos hablando del año 30 y tanto de la vida de Cristo y que hasta el año 48 viene a escribirse el libro del Nuevo Testamento aproximadamente. Y él en ese momento dice, ustedes escudriñan las escrituras. ¿A qué se refiere? Definitivamente que se refiere al Antiguo Testamento. Luego, en el libro de Lucas, en el capítulo 24, versículo 44, Lucas 24, 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Allí toma las tres divisiones que consideraba el pueblo de las escrituras del Antiguo Testamento y las agrega todas, no deja ninguna. La ley de Moisés, que involucraba los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Los profetas, que toman como los profetas mayores y los profetas menores como si fuera un solo grupo de profetas, ¿no? Y luego los salmos, que no solamente, en los profetas también se incluyen los libros históricos, porque están escritos por profetas. Y los salmos que involucran, que dice salmos porque es el libro más grande, es el más representativo de esa división, incluye todos estos libros más pequeños que también eran de la categoría poética. Y Jesús dice que toda esa escritura, todo ese canon del Antiguo Testamento, que incluía los 5 primeros libros, los libros poéticos, proféticos e históricos, y los libros poéticos, todos esos libros daban testimonio y apuntaban a su persona. Entonces, esto también corrobora definitivamente la inspiración de estos otros libros mencionados, como Cantar de los Cantares, como el caso de Ruth, en el caso histórico, Cantar de los Cantares en el sentido poético, y es el Señor el que está corroborándolos como escritura o palabra de Dios. Tercero, los antiguos judíos, quienes seguramente, y este es un punto demasiado clave y demasiado importante, quienes seguramente estaban mejor informados de los hechos que nosotros, que usted y que yo, imagínense cuántos miles de años después,
ellos aceptaron estos libros como escritos de los profetas o que venían de hombres de Dios. De hecho, hermanos, los judíos no aceptaron ningún libro en su canon si primero ellos no se habían asegurado de que estos libros habían sido escritos por alguien que fuera considerado un profeta de parte de ellos. Y cuando entramos al área de los profetas, vamos a encontrar entonces allí sí muchísimas veces la expresión así es el Señor. Dice que se encuentra unas 3.808 veces. Así que definitivamente que si los mismos que corroboraron los libros poéticos, corroboraron también a los profetas, corroboraron también los libros de Moisés, ellos que estaban más cerca, ellos que podían verificar mejor los hechos, ellos que podían entrevistar a mucha gente, que había estado con gente que conocía incluso personalmente a estos profetas, estaban en una mejor capacidad que usted y que yo para saber si eran o no eran revelación de Dios. Y ellos lo consideraron revelación y lo incluyeron en el canon. Ahora, esto nos lleva a una pregunta. ¿Quién era un profeta? Porque decíamos que ellos solamente aceptaban un libro si ellos primero lograban corroborar que el autor del libro era un profeta. Pero ¿qué era un profeta? Bueno, en el Antiguo Testamento se describe un profeta de diferentes maneras. Primero, se decía que era un hombre de Dios, como en Primero de Reyes 12:22. También se decía que era un siervo del Señor, como en Primero de Reyes 14:18. También como un mensajero del Señor, como en Isaías 42:19. Se le llamaba profeta, en hebreo Raá, y se le llamaba vidente, en hebreo José. Como decir José, pero añádale una J al final, como si fuera reloj, ¿no? Entonces, José. En términos de profecía, que tenían que ver con el futuro. Era la diferencia entre un término y el otro. El primero, Raá, era alguien que hablaba de parte de Dios porque Dios le había dado un mensaje, pero podía ser un mensaje actual. Podía ser una doctrina, podía ser una reprensión, pero no trataba asuntos futuros. Pero sobre estos mismos hombres también se dijo que eran José, que es personas que tenían la capacidad de mirar hacia el futuro a través de lo que Dios les decía y poder predecir eventos, ¿no? Como se mencionan en Isaías 30, los versículos 9 al 10. También se le conoce como un varón de espíritu, y así se le llama en Oseas 9:7, varón de espíritu. Y en Miqueas 3:8 se habla de un hombre que lo que iba a decir lo decía, menciona el mismo porque lo estaba dirigiendo el Espíritu de Dios. Y finalmente, un profeta era un atalaya también, alguien que estaba siempre al tanto del peligro que venía, siempre al tanto de las acciones de su propio pueblo para estarle advirtiendo de parte de Dios. Así vemos la expresión, ya ustedes deben saber en qué libro profético, en el libro de Ezequiel, el capítulo 3, específicamente el versículo 17. Ahora, un profeta era un maestro en términos generales y era competente para enseñar la palabra de Dios fielmente. Por eso dice Amós 3:8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? La palabra hebrea, otra palabra hebrea de la cual surgen las otras dos, que es la palabra origen, la palabra raíz de donde evolucionó el término profeta, es la palabra navá. Esta palabra, hermanos, significa provocar burbujas o borbotear. Y esa idea viene la idea de hacer brotar palabras, a que brotaran palabras como burbujas en algo que está hirviendo, ¿no? Darle una idea gráfica. Y de allí se relacionó entonces con una persona que debido a ese fuego del que hablaba Jeremías, ¿no? Ese fuego ardiente de la inspiración y de la motivación que Dios daba a estos hombres para hablar, ese impulso que no se podía contener, entonces hasta que brotaba, hasta que borbotaba, no podía contener el mensaje o las palabras de Dios. Como en alguna ocasión incluso el perverso Balaam llegó a reconocer, es que le dijo a Balac, es que si él me manda a bendecir, yo tengo que bendecir,
no puedo hacer nada, no puedo ir porque yo quiero y maldecir, no, es que si Él no me permite, y si a la hora que yo abro mi boca solo pone bendición, eso es lo único que va a salir. Entonces, ese no poder contener, bueno, es más o menos la idea de lo que era un profeta tomando en cuenta los términos del Antiguo Testamento. Además de esto, la forma verbal de la palabra que significa hablar como profeta en la gramática hebrea se escribe en pasivo. ¿Y por qué en pasivo? Porque los hebreos estaban convencidos de que el profeta no hablaba de su propia inteligencia, no hablaba su propio mensaje, sino que hablaba lo que otro le movía o le impulsaba a decir. Entonces, por eso en hebreo, pero ya esto pues hay que verlo en el idioma original, cuando se mencionaba el que una persona hablaba como profeta, se utilizaba una forma verbal en pasivo, indicando que esa persona no daba su propio mensaje, sino que era motivado por otro. Y obviamente el ejemplo clásico de esto es Jeremías 1:9, que por favor vamos a leerlo porque este pasaje es hermosísimo y tiene mucho que ver con lo que acabamos de explicar. Ese producir burbujas o borbotear, produciendo palabras que la inspiración ha puesto en el profeta y que él no lo puede detener ni lo puede contener. ¿Qué dice Jeremías 1:9, por favor? Leo, hermano. Y extendió Jehová su mano y tocó, perdón. Jehová su mano y tocó mi boca, dijo Jehová. He aquí he puesto en su boca. Oh, bueno, hay un tema ahí de audio. Christopher, no sé, hace un eco y No se repite. escuchó casi nada, hermano. Perdón. ¿Se me oye mejor ahora? No sé, digo que se me oye como. Voy a tratar de nuevo, me dicen si se lee, si se escucha bien. Y extendió Jehová su mano, tocó mi boca, y me dijo Jehová, he puesto las palabras en tu boca. No sé, voy a escribirte porque se escucha bien. Otro hermano que nos ayude, por favor, con esa lectura, porque Christopher tiene como un eco allá que no le permite. ¿Se escucha bien, hermano, en mi caso? Parece que sí. Adelante, Daniel. Dice, entonces, Biblia de las Américas, entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras en tu boca. Y cuando el Señor hacía eso, esa palabra no se iba a detener. El profeta tenía que compartirla. Bien, una de las formas también de la palabra hebrea para profeta significa profetizar absolutamente. Es otra forma verbal que se utiliza cuando se habla de profetizar o de hablar como profeta. Una de ellas significa profetizar absolutamente. Y esta forma se utiliza para mostrar que el profeta era infalible, y esto le va a sonar algo por ahí, era infalible cuando estaba hablando por inspiración. Y en el momento usted me va a decir, hermano, eso suena como la infalibilidad papal, ¿no? Que es infalible cuando habla desde la Basílica de San Pedro. Bueno, pero es que obviamente ellos han copiado modelos de la escritura, lo han mezclado con cosas paganas y luego lo han hecho también a su manera. Entonces, eso no significa que el principio no es válido. ¿Por qué? Porque ya mencionaba en la lección pasada que, por ejemplo, el apóstol Pedro era un hombre inspirado, ¿no? Dios lo inspiraba para escribir y lo inspiraba para predicar. Pero cuando Pedro estaba haciendo lo que estaba haciendo, registrado allá en Gálatas 2, en ese momento no estaba actuando como un hombre inspirado. Cuando el apóstol Pedro ve aquella visión antes de visitar a Cornelio y rechaza aquellos alimentos, no lo está haciendo como un hombre inspirado, a pesar de que en ese momento está recibiendo, mire, una revelación. Pero él, para que ustedes vean que el hombre al que Dios le revelaba algo, no lo agarraba como un robot y la persona quedaba como poseída y sin hacer uso de sus facultades mentales. No, nada de eso. Porque en ese momento Dios le estaba revelando el gran misterio
que había estado oculto durante tantos siglos y generaciones, de que los gentiles también iban a tener la oportunidad de salvarse. Y Pedro, que no estaba inspirado en ese momento personalmente, no estaba entendiendo la revelación. También sabemos de Daniel, que Daniel se le dieron visiones que en el momento hasta lo enfermaron porque el hombre trataba de entender qué era aquello y no lo podía entender y no había manera definitivamente de que lo entendiera. Incluso Dios al final le dice a través del ángel, sella eso que te he dicho allí porque al final esto va a suceder muchos días después. Así que interesante esta parte de que el profeta es infalible cuando habla por inspiración, muy importante. Otras veces el profeta va a actuar como un ser humano normal y se va a equivocar. Sabemos del profeta, ¿se acuerdan? El antiguo profeta, ya de que debe estar en Reyes en alguna parte, que Dios le dice a un joven profeta, ve y dile tal cosa al rey. Creo que hasta Cristo usó una vez el ejemplo. Y cuando regreses, no regreses por el mismo camino, ni te puedes hospedar con nadie, ni puedes beber agua, ni comer pan de nadie, nada, solo ve a dar el mensaje y regresa por otro camino. Y el hombre no obedeció la palabra del Señor porque un viejo profeta llegó allá a estar inspirado y le dijo, oye, el Señor me habló y me dijo que pases a mi casa. Y él, en lugar de seguir, porque Dios no se puede contradecir, si ya Dios le había dado una instrucción, esa era la que tenía que seguir, el hombre, como una decisión personal y errónea, se va con el antiguo profeta, que de por sí no estaba hablando inspirado. Pero la escritura, que estando en la mesa, entonces Dios sí utilizó al viejo profeta para reprender a este joven profeta que había desobedecido la palabra del Señor. Y ya luego sabemos que el final de él fue un final fatal. Pero lo que quiero ilustrar de allí, pues, es esa parte de cómo se mezclaba el hombre era alguien, seguía siendo alguien que cometía errores, seguía siendo alguien que hacía uso de sus facultades mentales, que seguía consciente de la realidad a su alrededor, pero que había momentos particulares en los que Dios les inspiraba y en ese momento ellos eran infalibles. ¿Cuándo sucedió también esto en tiempos de Moisés? Bueno, en la lectura de Números 11, 24 y 25, que yo no sé si usted recuerda ese evento, Números 11, pero es un evento bastante curioso. Dice ese texto, Números 11, 24 y 25. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y ahí ese profetizaron se utiliza aquella forma verbal que les mencionaba, que se puede traducir como profetizaron absolutamente. Es decir, todo lo que estaban hablando, todo lo que estaban diciendo era definitivamente por inspiración y por lo tanto era libre de error. Y note que ese mismo espíritu que posó sobre los 70 era el mismo espíritu que había hecho posible que Moisés hablara las palabras del Señor. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el profeta era un portavoz de Dios, era el micrófono de Dios. Verdaderamente lo que él iba a decir cuando estaba hablando por inspiración era textual y exactamente lo que Dios quería que se dijera. Deuteronomio 18, 18. Cuarto, se considera a todo el Antiguo Testamento una expresión profética. Si usted lee 34:27 de Éxodo, le dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y luego en Jeremías 36:28 dice, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacín, rey de Judá. Y en Proverbios 36, que dice, no añadas a sus palabras para que no te reprendan y seas hallado mentiroso. Todas estas expresiones que se refieren a todos estos escritos como escritos sagrados, a los que no se podía agregar ni quitar, escritos sagrados que había que respetar como palabra de Dios.
el tiempo ha vencido, pero tocaba entrar a la parte de las referencias del Nuevo Testamento a la inspiración del Antiguo Testamento, que es el punto que nos adelantó en su comentario y en su aporte el hermano Steven, que no está mal, está bien, normal. Ustedes obviamente, pues como les digo siempre, no van a saber qué punto es el que va a seguir, pero dejé que el hermano desarrollara porque exactamente, o sea, todos los argumentos que él presentó y otros que vamos a mencionar, pues ya será para la próxima lección, están corroborando, están fundamentando la seguridad que tenemos de que los libros que pertenecen al canon del Antiguo Testamento, es decir, a esos libros ya seleccionados, esos 39 libros ya seleccionados que pertenecen a las escrituras hebreas, son verdaderamente palabra de Dios y debemos confiar en ellos como palabra de Dios. Ya, como decía, en la próxima lección, porque el tiempo ha vencido, tomaremos en cuenta entonces también las afirmaciones que hacen los escritores del Nuevo Testamento respecto a estas escrituras. Vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy, pero abrimos como siempre el espacio para que podamos compartir preguntas, comentarios o aportes y les escuchamos atentamente.